con un hecho puntual, es decir, él está en Madrid, a la vuelta del cautiverio, solicitando una merced, esa merced llega, a Cervantes sí se le hace merced, no con las expectativas que él tenía, porque claro, ser el contador de las galeras de Cartagena, pues hasta yo las quisiera para mí. Pide varios cargos muy importantes. Muy elevados, y entonces se le hace merced acorde con lo que su trayectoria le podía proporcionar, ¿no? Esto Alfredo Alvar lo ha estudiado muy bien, lo sabe muy bien, ¿no? Es decir, se le hace merced, claro, se le hace merced en función de cómo se le podía hacer merced en la época, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dedica a lo que se dedica, y claro, ¿eso qué es lo que le impide? Una estancia permanente en un lugar con tradición teatral que le permita estar al pie del cañón, como se suele decir, estar al pie cerca de los autores, cerca de los representantes y poder tener esa relación del día a día, que es lo que sí Lope tenía viviendo donde vivía. Entonces, dejó la pluma de las comedias no porque Lope le echara, sino simplemente porque Cervantes se fue a ganar la vida donde podía ganarla, que fue en Andalucía como comisario. Pero antes de eso, Luis, habla sobre eso y luego ya las 8 comedias como libro. Sí, pero si me permite brevemente, sí, claro. También es cierto, todo eso es así, ¿no? Pero también es cierto, digo, por poner las cosas en su sitio por completo y con los matices, que Cervantes en el 92, si no recuerdo mal, firma el contrato famoso con Rodrigo Osorio, que es un contrato un poco leonino. Sí, que anuncia 6 comedias, que luego en la Junta al Parnaso dirá que tiene otra vez las 6 comedias con 6 entremeses, y es un contrato en unas condiciones que dice, bueno, te lo voy a pagar, pero solo si son consideradas como las mejores de España. Bueno, pues son unas condiciones de firmar un contrato un poco excesivas. Seguro que Lope no firmaba los contratos así, seguro que los cobraba por delante. Claro, exacto. Es decir, que Cervantes, cuando deja la pluma y las comedias, lo deja en otras consecuencias. Y cuando vuelve ya y se encuentra con otro panorama radicalmente distinto, ¿no? Bueno, pues vuelve y no hay que olvidar que Cervantes es un tío muy mayor. Es mucho mayor que toda la gente que está escribiendo. Y entonces está fuera de onda permanentemente. Y encima se quita del medio 13 años, vuelve y se encuentra con un panorama que ha cambiado radicalmente. Entonces, claro, no es solamente el panorama del modelo teatral, también es el panorama de los intereses del público y de los intereses de los autores de las compañías, que van por otro camino donde él no está y donde además creo que probablemente en ese conflicto con Lope tampoco quiero estar. Porque él dice, bueno, yo soy capaz de hacer lo mismo que Lope, pero mejor. No piensen ustedes que Cervantes era una monja de la caridad, que todo el mundo se nos presenta unas geografías de Cervantes. Cervantes fue héroe cuando le correspondió, de manera extraordinaria, pero luego, como cada uno de nosotros en nuestras vidas, pues también tuvo sus mezquindades y un altísimo concepto de sí mismo. Por eso, si uno recorre los prólogos de Cervantes, se encuentra con unas autoafirmaciones de yo soy el primero que hizo tal. Exactamente, es un yo presentísimo en todos los sitios donde lo abarca todo y se consideraba un grandísimo escritor de teatro, un grandísimo poeta y un grandísimo novelista. Claro, se consideraba buenísimo. Lo que pasa es que consideraba también que el mundo no le había reconocido todo lo que él se merecía, como nos pasa a todos, ¿no? Pero también es verdad que si uno coge y dice voy a hacer una antología de poesía del siglo de oro, necesariamente tiene que meter algunos poemas de Cervantes porque son extraordinarios, algunos, y además de ser extraordinarios son muy singulares respecto a todo lo demás que se hacía en la época. Cervantes, para acertar o para equivocarse, siempre tiene una voz propia, y eso es extraordinario. No todos los escritores lo pueden decir, y Cervantes sí lo puede decir. En cada género que toca tiene una voz singular, que es siempre la suya, la de Cervantes, ¿no? Dime. Bueno, muchas cosas que no tienen quizá mucho que ver con lo que se estaba... No, que va, para nada. No, se me ocurría que un poco como corolario a lo que decía antes, quizás cuando la famosa conversación del canónigo en el Quijote, la primera parte del Quijote, cuando se habla, sin mencionar a Lope, por supuesto, ¿no? Pero se critica las comedias de hoy, en donde en la primera jornada sale un niño en mantilla y en la segunda ya sale barbado, ¿no? Me parece que se expresa así.
pues no me parece una casualidad que la crítica vaya dirigida precisamente a las comedias de tema histórico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque dice que son comedias que no son ni de historia ni de fantasía porque lo mezclan todo. Son de historia, no sé, que en donde sale junto con Carlomagno otro personaje que ahora no recuerdo quién, pero de otra época. Es decir, critica precisamente la falta de precisión, ¿no?, en la presentación del cuadro histórico de las comedias de hoy. Y esto yo creo que tiene que ver precisamente con su manera de hacer teatro, que es la manera de hacer teatro a la que me refería antes, es decir, esta experimentación con traer al tablado episodios de historia muy, muy bien documentados. Porque vamos a ver, Numancia, pues Numancia se está, digamos, bebiendo en las fuentes históricas que Cervantes conocía. Yo, por supuesto, conozco mejor la conquista de Jerusalén porque la he editado, ¿no? Pero en la conquista de Jerusalén, que yo, como digo, pienso que es de Cervantes, digamos, están ahí las crónicas de la Primera Cruzada aprovechadas por completo. Es decir, no hay nada que se salga del material que las crónicas de la Primera Cruzada podían proporcionar al dramaturgo, sino el material que tiene que ver con la historia de amor y con los sentimientos de los personajes que le proporciona la Jerusalén liberata de Tasso. Y no tengo que hablar del trato de Argel, porque ahí es la experiencia, la vivencia del cautiverio del mismo Cervantes, ¿no? Con lo cual yo creo que esta relación con el teatro de Lope, lo tenso, lo crítico, nace precisamente de que Cervantes siente que Lope se le ha adelantado en un territorio que él, no lo dice nunca, pero que él fue uno de los primeros en explorar, cuando Lope se dedicaba en cambio a otro tipo de géneros teatrales. Es una propuesta. Vamos a hablar un poco de los entremeses, para ir cerrando. Los entremeses de Cervantes, probablemente dentro de los género teatral cervantino, de la práctica teatral cervantina, los más conocidos, ¿no? ¿Cómo se insertan esos entremeses en el género entremesil en la época? ¿Queréis hablar de eso? Bueno, hemos disfrutado mucho con los entremeses cervantinos. Bueno, él hace primero lo que no hace ninguno de sus contemporáneos, que es imprimirlos. Al imprimirlos se conocen. Es decir, hoy en buena medida nosotros, o la tradición del entremés en España, tiene como nombre fundamental a Cervantes, entre otras cosas, porque a lo largo de 4 siglos esos entremeses han estado a la disposición. Es decir, a Calderón lo hemos redescubierto como autor de entremeses hace apenas 30 años. Sin embargo, Cervantes, sus entremeses se han venido representando y sobre todo conociendo y leyendo desde 1615. Bueno, yo acudo al maestro, a Eugenio Asensio, es decir, es el hito fundamental en la historia del entremés. Es el que, partiendo de la tradición de Lope de Rueda, consigue elevar el entremés, acercarlo a técnicas propias de la comedia y abrirle a unos caminos que luego, sin embargo, no se desarrollarán, porque los entremesistas que vienen después vuelven a lo que se hacía antes, pero no a ese juego extraordinario, ese movimiento escénico, esa capacidad de crítica entremezclada una vez más entre burlas y verdades que ofrecen los entremeses de Cervantes, algunos por otra parte también muy librescos, ¿no?, con toda una serie de elementos por detrás, ¿no?, donde también aparece una vez más Lope, ¿no?, con la referencia aquella, ¿no?, es de Lope como todas las obras son o parecen ser, ¿no?, etcétera, ¿no? Bueno, ahí yo creo que en los entremeses Cervantes muestra ese escritor que además es un historiador de la literatura extraordinario y que sabe que poniéndolos sobre papel consigue lo que no va a conseguir ninguno de sus contemporáneos. No alcanzará el éxito en las tablas, pero conseguirá que sus entremeses se lean de manera inmediata y a lo largo de mucho tiempo. Es que eso es, yo
Creo que esa es una de las, y Luis, me gustaría que dijeras algo al respecto, una de los grandes aciertos de Cervantes, es decir, cuando ve que nadie, en el prólogo, ¿no? Cuando cuenta, nadie le quiere publicar, porque un autor de comedias dice que de mi prosa sí, pero de mi verso no se puede esperar nada. Es decir, decide vendérselos al librero impresor, está abriendo un camino donde está revalorizando la lectura de la comedia. Ya se habían impreso partes antes. Sí. Lo que pasa es que él lo hace de una manera rara. Pero te estoy hablando de no representado. Claro, pero no, estoy hablando de las 8 comedias y 8 entremeses. Y además nunca representados, claro. Es que esa es la clave. Lo hace con mucha intención, porque en el prólogo lo hablamos el otro día. Bueno, Lope tiene 10.000 pliegos, que parece que se han representado todos. Y él dice, bueno, yo lo que tengo son estas 8 comedias que además no se han representado nunca. Es un ejercicio retórico, pero también de autoafirmación. Para hacer algo extraordinario no hace falta escribir 10.000 pliegos, se puede hacer. Y luego, respecto a los entremeses, tiene la virtud de darle un tratamiento exactamente igual que el de las comedias. Es como si ennobleciera el género por completo, tratándolos de la misma manera y además introduciendo asuntos que no parecían, asuntos de una cierta profundidad crítica sobre la sociedad contemporánea que no parecían comunes para el tipo. Y es una risa menos desalgorda y más de finura intelectual, al menos en algunos de los entremeses. Pero en cualquier caso, insisto en lo mismo que decía antes, en cada uno de los géneros que trata, Cervantes siempre tiene la virtud de dejar una impronta propia. Porque el viaje del Parnaso, ¿para qué nos vamos a engañar? Cervantes es Cervantes por el Quijote.